En la lectura que encontramos en Génesis capítulo 18, versos 16 al 19, se nos muestra la faceta del desarrollo de la amistad entre Abraham y el Eterno. Aquí podemos notar cómo Abraham pasa de ser un siervo y un espectador pasivo de la historia a convertirse en un socio e intercesor delante del Eterno. Después de sellar y ratificar el pacto, el Eterno empieza a ver a Abraham como un socio, al cual debe informar de las cosas que pretende hacer sobre la tierra, puesto que en Abraham se bendecirían todas las naciones que la habitan. Lectura del verso 16. Vayakumu misham aanashim, vayashkifu al panei sedom, ve'Abraham holech imam le shalachemam. Y esto se puede traducir de la siguiente manera. Y los hombres se levantaron de ahí y miraron hacia abajo, sobre el rostro de Sodoma. Y Abraham iba caminando para despedirlos. La primera línea que encontramos en este pasaje dice, Vayakumu misham aanashim. En este texto encontramos la expresión hebrea kum, que significa levantarse o prepararse para emprender un viaje. Después de permanecer un instante con Abraham durante la comida, ahora se levantan dispuestos a continuar con la labor por la cual habían llegado. El texto también es enfático en demostrar la naturaleza corpórea de estos visitantes. El texto utiliza el sustantivo hebreo a-anashim. Anashim es hombres en el texto de la Torá y proviene de una etimología que es ish, que significa mortal, consumible o un ser humano. El texto nos muestra una imagen en la que dos hombres acompañan a un tercero, el cual resulta ser el Eterno en forma visible. Más adelante, en el siguiente capítulo, podremos ver cómo los hombres, cuando son enviados a Sodoma, cambian su adjetivo. Ya no son Anashim, ahora son Malachim, los enviados. La segunda línea que encontramos en este pasaje dice, Vayizkifu al panei Sedom, en donde encontramos el verbo hebreo sakaf, que literalmente significa buscar, inquirir o mirar desde arriba, en el sentido de mirar o inspeccionar desde arriba para emitir un juicio. El texto cierra diciendo que Abraham iba caminando junto a ellos, con la disposición de despedirlos. El verso 17 contiene una introspectiva personal que el Eterno hace respecto del trato que él tiene con Abraham. El Eterno se hace una pregunta a sí mismo en este verso. Ve Adonai amar, ve amejaze ani me Abraham asher ani osé. Y el Eterno dijo, ¿debo encubrir desde Abraham lo que yo haré? Es en este momento en el cual el Eterno empieza a ver a Abraham como un amigo al cual poderle compartir los secretos, y junto con ello también la responsabilidad de la intercesión profética. Este verso inicia con el nombre sagrado del Eterno, y ya no dice los varones como tratándose de un colectivo, sino que es específicamente él, revelando de manera definitiva la identidad del visitante. Es el Eterno mismo acompañado de dos siervos fieles a su presencia. En la filología bíblica, Abraham es el amigo de Dios. La base filológica para esta relación es este pasaje. Abraham es el amigo de Dios porque conoce sus pensamientos íntimos, sus planes y sus propósitos. También Abraham es considerado un profeta, porque el Eterno le comunica sus planes antes de ejecutarlos, de manera que Abraham también pueda actuar como consejero e intercesor. En el antiguo pensamiento hebreo, cuando los contratantes hacían un pacto de sangre, no se permitía la existencia de secretos entre ambos, sino que cada uno debía declarar a su compañero aquellas cosas que planeaba hacer. Si Abraham era el socio del Eterno en la bendición de las naciones, el Eterno también estaba obligado a informar sobre el juicio a las naciones, aunque esto también hacía que el Eterno se expusiera a la réplica de Abraham, tal como ocurrió en versos más adelante. Lectura del verso 18. Ve Abraham ayu yiyele goy gadol atzum, beni berehu bo kol goyei haaretz. Y eso se traduce como, y Abraham existiendo llegará a ser una nación grande y poderosa, y se bendecirán a sí mismas en él todas las naciones de la tierra. En este verso encontramos la expresión Legoi Gadol Be'atzum, que se traduce como llegará a ser una nación grande y poderosa. En el texto encontramos la expresión Gadol,
que significa ser grande, amplio, importante o poderoso. Y también encontramos el adjetivo atzum, que está emparentado con la palabra hebrea getzem, que literalmente significa el hueso duro, resaltando así el carácter de la nación que vendría de Abraham, una nación grande e importante y dura como un hueso, lo que resalta su condición de resistencia. El verso cierra con la frase que dice Beneparehu bo kol goyei haaretz, en donde encontramos el verbo hebreo baraj, que significa llenar la mano con lo mejor o bendecir. En esta ocasión se encuentra configurado en la forma nifal o en el modo reflexivo, lo cual puede entenderse como y se bendecirán a sí mismas en él todas las naciones de la tierra. Eso señala que las naciones usarán el nombre de Abraham como una fórmula para desear el bien a los demás, como por ejemplo en la frase que dice que el Eterno te bendiga y te multiplique tal como lo hizo con Abraham. Y por último, en el verso 19 se da la razón de por qué el Eterno desea compartirle su voluntad a Abraham. Ki yadachtiv leman asher yetzave et banav et veito acharav ve'eshameru derech Adonai לעשות צדקה ומשפט למען אבי אדוני על אברהם את אשר דיבר עליו. Porque lo conozco, de manera que ordenará a sus hijos y a su casa después de él, y guardarán el camino del Eterno, hacer justicia y juicio, y hacer venir a Adonai sobre Abraham todo lo que habló a él. Es decir, el Eterno conoce de forma personal a Abraham, y sabe que Abraham se esforzaría para que sus hijos y su casa siguieran el camino del Eterno sin apartarse de él, lo que demuestra que Abraham no era un siervo distante a su Señor, sino que era un hombre que tenía una comunión íntima con su amigo, el Eterno.